Hola amigos, sean bienvenidos a esta serie Lo que no sabías acerca del Mesías. Y en el día de hoy traemos Jesús, tradición, mito o realidad histórica. La última vez estuvimos hablando de la controversia entre judíos y cristianos acerca del tema del Mesías bíblico. Aquellos textos bíblicos del Antiguo Testamento que nos hablan del Mesías y que tanto judíos como cristianos atribuyen a la persona del Mesías, pero cuyas interpretaciones son diferentes entre unos y otros. Y en el día de hoy quiero traerles el tema del Jesús mítico o el Jesús tradición. Para muchas personas Jesús realmente no existió. Es como si hubiera sido una invención mitológica o una evolución de las tradiciones humanas. ¿Es que Jesús existió o no? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la historia? Y es que ambos testimonios pueden concordar. Vamos a ver lo que nos dice la historia y la Biblia acerca de la historicidad de Jesús. La teoría del mito de Jesús, que se conoce también como Jesús mitológico, el mitismo de Jesús o la teoría de la historicidad de Jesús, es la opinión de que la historia de Jesús es una pieza de mitología, que no posee afirmaciones sustanciales de eventos históricos. Alternativamente, en términos dados por Barterman parafraseando a Rodori, opinan que el Jesús histórico no existió. O si lo hizo, no tuvo prácticamente nada que ver con la fundación del cristianismo. El mitismo es una teoría marginal, apoyada por pocos especialistas reconocidos en crítica bíblica. Es criticada por su dependencia obsoleta en las comparaciones entre mitologías y se desvía de la visión histórica dominante. La mayoría de los mitistas de Cristo siguen una triple argumentación, cuestionan la fiabilidad de las epístolas paulinas y los evangelios para establecer la historicidad de Jesús. Notan la falta de información sobre Jesús en fuentes no cristianas en el siglo I e inicios del siglo II. Y sostienen que el cristianismo primitivo tuvo orígenes sincréticos y mitológicos, reflejados tanto en las epístolas paulinas como en los evangelios, siendo Jesús un ser celestial que se concretó en los evangelios. Es impresionante cómo estos hombres, siendo científicos, llegaron a una cierta conclusión. Es impresionante cómo estos hombres, siendo científicos, llegaron a una cierta conclusión de que el personaje de Jesús fue un personaje inventado. Ahora, en este tema no queremos criticar la obra de Bart Ehrman o Doherty, porque ellos como científicos se basaron en los indicios y las pruebas que tenían a su alcance en ese momento determinado. Hay que saber de que la arqueología ha evolucionado bastante y que nuevos indicios arqueológicos han demostrado que ciertos hechos bíblicos en relación con la persona de Jesús fueron probados. Es decir, aunque habían dudas con respecto a ciertos elementos del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios, esas dudas fueron disipadas por hallazgos recientes que no estaban disponibles, por supuesto, en la época en que Bart Ehrman y Doherty habían hecho sus trabajos. También hay que entender de que para muchas personas, de una manera, vamos a decirlo así, un poquito dogmática, Jesús no tiene existencia. Es decir, que ellos, cuando digo dogmática, significa que no necesitan pruebas científicas, no necesitan pruebas históricas, no necesitan pruebas teológicas para decir que Jesús no existió, sino que en su mente simplemente Jesús no existió y para algunas personas eso es suficiente. Yo quiero que sepan que nosotros respetamos esas posiciones. Simplemente aquí queremos traer de una manera objetiva elementos tanto teológicos como históricos que nos permiten posicionar de una manera científica con respecto al problema. La existencia de Jesús es algo que ha suscitado muchos debates y muchos autores de la antigüedad han hablado acerca de Jesús. Ahora, no son tan numerosos como los que hablan de otros tantos temas de la historia de la humanidad. Y es por eso que muchos dicen, pero bueno, ¿y por qué no hay más personas que hablan acerca de Jesús? Bueno, hay que entender ciertas cosas con respecto al contexto de la época. Es verdad que no son tan numerosos como quisiéramos los autores antiguos que nos hablan acerca de Jesús, pero también hay que entender en el contexto de la época, bajo el dominio del Imperio Romano, que hablar de cristianismo era un tabú. En todo caso, durante el cristianismo del primer siglo, vamos a decirlo así.
Es decir, de que muchos autores, aunque querían mencionar esta historia o querían hablar acerca de los cristianos y de lo que pasaba en la iglesia cristiana, no se atrevían a hacerlo porque era un tema peligroso en ese entonces. No olvidemos de que aquel que era asociado con el cristianismo corría el riesgo de ser llevado a la fosa de los leones, ser asesinado, quemado vivo o podía sufrir cualquier tipo de desgracia. En todo caso, hay dos autores mayores de la antigüedad que sí hablaron acerca de Jesús. La historicidad de Jesús es diferente del estudio del Jesús histórico, que se refiere a las reconstrucciones erudíticas de la vida de Jesús, basadas principalmente en el análisis crítico de los textos evangélicos. Desde el siglo XVIII, los estudiosos han tratado de reconstruir la vida del Jesús histórico, desarrollando métodos histórico-críticos para el análisis de los textos disponibles. Las únicas fuentes son documentales, junto con textos bíblicos como las epístolas paulinas y los evangelios sinópticos. Se han utilizado 3 pasajes en obras no cristianas para apoyar la historicidad de Jesús, 2 en los escritos del historiador judío Flavio Josefo y 1 del historiador romano Tácito. Aunque se ha cuestionado la autenticidad de los 3, y uno es generalmente aceptado como modificado por los cristianos, sin embargo, la mayoría de los eruditos creen que es al menos parcialmente auténtico. Ese testimonio que se considera parcialmente auténtico es el testimonio de Flavio Josefo, pero tenemos pruebas tanto históricas como arqueológicas de que Flavio Josefo no abrazó la fe cristiana. De paso, para muchos judíos tradicionales, el cristianismo era una maldición porque consideraban que el cristianismo había hecho mucho mal al judaísmo. Y es poco probable que Flavio Josefo se hubiera dejado influenciar por los cristianos para hablar de un Jesús si este no hubiera sido un hecho histórico. Es por eso que hay muchos historiadores y eruditos bíblicos que consideran que el testimonio de Flavio Josefo es un testimonio válido. Las fuentes de la historicidad de Jesús son principalmente fuentes cristianas, como los evangelios y las cartas de los apóstoles. El Nuevo Testamento representa las fuentes que se han convertido en canónicas para el cristianismo, y también hay muchos textos apócrifos que muestran una amplia variedad de escritos relacionados con Jesús en los primeros siglos. Las fuentes no cristianas utilizadas para estudiar y establecer la historicidad de Jesús incluyen fuentes judías como Flavio Josefo y fuentes romanas, como Tácito. Estas fuentes se comparan con las fuentes cristianas, como las epístolas paulinas y los evangelios sinópticos, y suelen ser independientes entre sí. Por ejemplo, las fuentes judías no se basan en fuentes romanas, y las similitudes y diferencias entre ellas se utilizan en el proceso de autenticación. Las antigüedades judías de Josefo, escritas entre los años 93 y 94, contienen 2 referencias al Jesús bíblico en los libros 18 y 20. El historiador romano Tácito se refirió a Christus y a su ejecución por Poncio Pilato en sus anales, escritos C-116, libro 15, capítulo 44.35. El tono muy negativo de los comentarios de Tácito sobre los cristianos hace que sea extremadamente improbable que el pasaje haya sido inventado por un escriba cristiano. La referencia de Tácito es ampliamente aceptada como una confirmación independiente de la crucifixión de Cristo. Aunque algunos eruditos cuestionan la autenticidad del pasaje por varias razones diferentes. Como ya hemos dicho, para muchas personas la historicidad de Jesús no es una cuestión de pruebas históricas, sino es una cuestión dogmática. Es decir, consideran que Jesús no es un personaje histórico porque su dogma personal les indica que no lo es. Pero tenemos que también considerar que para muchas personas Jesús no es más que una tradición o un personaje mítico. En ambos casos podemos comprender la posición, porque el ser humano es dado a este tipo de posiciones, pero una vez más, nuestro trabajo no es el reforzar posiciones dogmáticas, sino en tratar de descubrir las verdades que se encuentran en estos textos y en estos temas. Ahora, si Jesús existió verdaderamente y que las pruebas históricas son reales, entonces podemos considerar de que los testimonios de los evangelios son reales
Y con respecto a esto, pues hay muchas cosas que podemos decir, ¿no? Pero hay otras pruebas y otros textos que nos hablan acerca del Mesías y que no mencionan directamente al personaje de Jesús. Y esos textos como Daniel capítulo 9, y vamos a encontrar otros también, pero especialmente este de Daniel capítulo 9 del 24 al 27, nos hablan de la historia del Mesías. La historia de un Mesías que es crucificado, que es asesinado, que se le quita la vida. Y si podemos probar de una manera científica, de una manera teológica, de una manera histórica, que este texto de Daniel habla del Mesías, entonces encontraremos un testimonio más acerca de la historicidad de Jesús. Y esto de una manera poco típica, porque sería un testimonio que viene aún antes del nacimiento de Cristo. Vamos a leer este texto antes de analizarlo. Y yo quisiera señalar, a medida que la lectura se hace, algunas palabras claves. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, vemos que aquí en este texto se mencionan bastantes cosas un poco extrañas, ¿no? Ustedes miran, pero bueno, este texto es un poquito un texto a la Nostradamus, ¿no? Como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, porque es una profecía y que para algunos parece un texto bastante oscuro. Pero es que es posible entender este texto, y si este texto nos habla verdaderamente de un Mesías que corresponde a la imagen que los cristianos tienen del Mesías en Jesús, entonces podemos también decir que de una manera un poco extraña pero real, este texto es un testimonio anticipado de la historicidad de Jesús. Y algunos elementos interesantes que yo subrayé aquí durante la lectura es el término santo de los santos. Santo de los santos, este término está determinado o está reservado para Dios. El único que es santo de los santos es Dios. Significa que este santo de los santos es el Mesías príncipe, es decir, que el Mesías es Dios mismo. Estos dos textos están, estas dos frases, frases en el texto están relacionadas. Y también se nos dice que se le quitará la vida al Mesías, es decir, que será muerto. Esto es muy interesante porque para muchas personas, tanto judíos como cristianos, el Mesías no puede morir. Digamos que la mayoría de los cristianos tienen muy claro la muerte y resurrección del Mesías. Pero hay muchas personas que dicen que Jesús realmente no murió. Inclusive hay teorías un poco extrañas, son marginales por supuesto, pero que existen, como por ejemplo la teoría de que el que fue crucificado en realidad fue Judas y que Jesús nunca fue crucificado. Pero esto es realmente marginal. Los testimonios de los evangelios, tanto como el testimonio de Tácito, que es un historiador romano, nada cristiano, demuestran la misma cosa. Y otro detalle interesante es que se dice aquí abajo que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es esto de cesar el sacrificio y la ofrenda? Es algo que vamos a tratar de descifrar esta frase durante este seminario. Y es interesante que si este punto lo podemos identificar o asociar con la persona y con la historia del Jesús que nos describen los evangelios, entonces tendremos allí un testimonio más de la historicidad de Jesús. Bueno, llegamos al final de este corto tema, pero práctico, y antes de eso quisiera responder algunas preguntas de los auditores. Y la primera pregunta ¿es que los judíos creen en el Jesús histórico? Pues bueno, la verdad es que sí, porque
Hay también documentos del Knesset en Israel que hablan acerca de Jesús y el juicio que le fue hecho. Es decir, que hay documentos internos del judaísmo que reconocen a la persona de Jesús y el hecho histórico y lo asocian con personajes reales del judaísmo de esa época y hablan de ese juicio que le fue hecho y cómo fue condenado a muerte. Es decir, que desde ese punto de vista, mismo si ellos no aceptan a Jesús como el Mesías bíblico, lo aceptan como un personaje histórico. Es decir, que Jesús existió bien para él. Ahora, los judíos no son los únicos que aceptan la existencia de Jesús, también en el Islam se reconoce a Jesús como personaje histórico. Entonces, podríamos decir que mismo personas que no aceptan a Jesús y su mensaje pueden reconocer la historicidad de Jesús. Aunque hay teorías marginales del mito de Jesús, esas teorías a menudo están basadas por trabajos científicos que fueron hechos antiguamente y que después de su tiempo evolucionaron a través de pruebas arqueológicas y pruebas históricas que fueron encontrados o hallazgos históricos que fueron hechos de una manera tardía. Bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos seguido y como pudieron ver en el día de hoy no tenemos ni a Eden ni a Itamar que nos acompañaron. Tuvimos la ayuda de una inteligencia artificial solamente para la cuestión de las lecturas y las voces, como para no cansarlos a ustedes con mi única voz, que no fuera solo un monólogo, es la idea. Esperamos que podamos retomar. Entonces, les agradecemos por su atención, gracias por su curiosidad, gracias por apoyar nuestra cadena y ya saben, si este video les gusta, primero que todo pueden suscribirse a la cadena y segundo, no duden en compartir sin moderación. Y si este video les agrada y lo consideran útil, pues denos un like. Y muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima.